desde el principio de la creación, desde el primer día de la creación, Dios entregó preceptos al hombre. El hombre no está en el mundo como un accidente biológico, sino que cada uno viene al mundo para un propósito específico. Dentro de ese propósito específico está determinado por las 7 reglas básicas de Noaj. Al principio, en el primer hombre, fueron 6 reglas. Con Noaj en el diluvio se agregó una 7ª, y a partir de eso se empezó a desarrollar, a partir de cómo implementar las reglas en la vida cotidiana, y a medida que la sociedad se iba desarrollando y se iba perfeccionando, diferentes conflictos y situaciones se iban dando, a ver cómo a través de estos 7 preceptos se podía llegar a la solución. Es por eso que el hijo de Noach, Shem, fundó una yeshiva, literalmente un beta midrash, una casa de estudios, para analizar todas las cuestiones a medida que la sociedad se iba desarrollando y civilizando, cómo implementar las normativas divinas hacia la vida cotidiana, contemporánea. Y eso era un tema de estudio, de análisis, de profundización, y esto es lo que siempre hubo en la tierra de Israel y después en otros lugares, centros dedicados a difundir, enseñar y analizar la voluntad de Dios aplicada a la vida cotidiana. Hay que poner un hincapié muy importante en esto, que no son normativas que son solamente teóricas, sino básicamente prácticas que atañen a todos los seres humanos, más allá de su profesión, de su ocupación, de su lugar de origen, de sus creencias. Esto atañe a todos los seres humanos, y por eso hace falta analizar e investigar. Más allá de lo que cada uno es, se desarrolló, cree, se formó, hay una base igual para todos. Esa base igual para todos, que Dios quiere que sea pareja para todos, son los 7 preceptos. A partir de ahí cada uno desarrolla en el lugar donde esté, en las 70 naciones, en los 70 lugares primigenios, cada uno desarrolla sus culturas, su valor, de acuerdo al lugar y estilo donde se desarrolló. Pero con los 7 preceptos bien fundamentados, y esta es la base que estamos tratando hoy. Muy bien, tengo una pregunta, creo que representa al interrogante de muchos de nuestros lectores. La quiero citar porque es una pregunta que la recibimos casi a diario. Cuando hablamos de los 7 preceptos, mucha gente que busca espiritualidad y que de alguna forma conoció qué es la Torá y conoció qué es la sabiduría hebrea, cuando uno le dice, ustedes tienen 7 preceptos, un magia tiene 7 preceptos, lo primero que tiende a pensar la persona es que estos preceptos son poquitos, que son de alguna forma insignificantes, y que son como una especie de consuelo, como decir, bueno, no tenés toda la Torá, tenés 7 preceptos. Entonces, queríamos que el rabino nos pueda explicar un poquito si realmente dentro de estos preceptos hay profundidad, si una persona realmente tiene lo que estudiar, lo que aprender dentro de estos preceptos. Es una simple lista de indicaciones para ser una buena persona, y no hay ningún tipo de análisis ni contemplación desde el estudio, desde estos preceptos. Bueno, básicamente cuando hablamos de 7 preceptos, hablamos de títulos generales que tienen un desarrollo en incisos, en capítulos, en horas y horas, cientos de horas de análisis y estudio en diferentes casos y vertientes de la vida. Un ejemplo, uno de los 7 preceptos es no robar. ¿Qué significa no robar? ¿Hay un valor mínimo por el cual no puede robar uno? ¿Qué pasa si una persona roba algo intangible, como por ejemplo los derechos de un autor? ¿Eso se considera robo o no se considera robo? Bajar material de internet sin permiso de los autores, ¿es considerado robo? ¿Uno está agrediendo o no? Transferencias electrónicas sin control, ¿eso también es considerado robo? A nivel gubernamental, diferentes reglamentaciones que se imponen en favor de unos y en detrimento de otros, ¿eso también es robo? Hay muchísimas cuestiones por las cuales una persona ni siquiera se percata, pero sin el conocimiento y sin la aplicación práctica del tema, quizás está transgrediendo o no, no sabemos. Por eso es tan importante tomar los libros, informarse y profundizar en qué hay detrás de cada uno de los 7 preceptos, que en realidad son 7 generales,
y en su decantación, en su desarrollo, llegan hasta 66 indicaciones, cada una con sus subincisos y casos cotidianos. Hay casos que están en pleno desarrollo, problemáticas contemporáneas que todavía no se llegó a un consenso de cómo solucionar algunas temáticas, porque el tema está en desarrollo, la ciencia avanza cada vez más y la respuesta no ágila y la respuesta de Dios hacia el mundo también se sigue desarrollando y tratando de adaptar los conocimientos científicos a lo que es la ley que Dios impuso para toda la humanidad. Bien, y creo que de la mano viene otra pregunta, porque algunos que tuvieron ya la oportunidad de estudiar un poco e interiorizarse de algunos detalles con respecto a las 7 leyes y la identidad no ágida, dentro de la identidad no ágida encontramos algunas disposiciones de los sabios con respecto a qué tiene que estudiar un no ágida, qué no tiene que estudiar. De hecho, hoy en el mundo vemos un movimiento muy grande de gente buscando espiritualidad, gente que descree sus religiones, de las creencias que recibió de sus antepasados, y de alguna forma se acercan a la Torá y de forma indiscriminada muchas veces toman cosas que no corresponden con su identidad, estudian cosas que no son acorde a lo que Dios dispuso para ellos a través de los 7 preceptos. Entonces hay una pregunta muy importante, que es ¿qué puede estudiar un Ben Noach? ¿Qué no puede estudiar un hijo de Noach? Alguna gente dice, ustedes enseñan la Torá a los no judíos, y la verdad es que enseñamos las 7 leyes y tenemos que explicar y tal vez definir, y es lo que le quiero preguntar al rabino, sobre cuál es la limitación o cuál es el espectro que tiene un hijo de Noach para estudiar Torá, porque hay una disposición de los sabios que dice que un hijo de Noach, un no judío que estudia Torá, es pasible de pena de muerte en manos del cielo. Es una afirmación muy dura, y mucha gente nos escribe preguntando en la página, ¿esto es así? ¿Es verdad? Si estudio Torá, si me acerco a la Biblia, estoy poniéndome en esta situación de riesgo. Entonces, vamos a preguntar, ya que tenemos al rabino ahí con nosotros, en realidad qué es lo que quisieron decir los sabios con esta afirmación y qué es lo que la Torá dice sobre este tema. En realidad, si nos retrotraemos al momento mismo de la revelación de Dios en el Sinaí, que es un punto medular en toda la historia de las leyes de Noach, porque en ese entonces Dios se reveló en público ante más de 3 millones de personas judías y 1 millón de personas de diferentes nacionalidades. Como sabemos que de Egipto salieron lo que el versículo llama como multitud mixta o Erev Rab, que eran aproximadamente, de acuerdo a algunas opiniones, 1 millón de personas no judías que estuvieron en el Sinaí, al pie del Sinaí, y vieron la revelación de Dios, y atestiguaron y transmitieron esta información generación tras generación. Y ahí mismo se refrendaron las leyes de Noach que se dieron a Noach, se refrendaron en el Sinaí. En ese momento se entregó también el deber y el privilegio a la gente de la colectividad judía de entregar, explicar e informar a toda la humanidad sobre los preceptos, cumpliendo sobre ellos el testimonio que el pueblo judío va a ser luz para las naciones. Es por eso que los judíos tenemos el derecho, el deber y el privilegio de transmitir a toda la humanidad estos valores y principios. Ahora bien, justamente la intención divina es que el pueblo judío administre esta información que le es propia a toda la humanidad, que es transmitida si bien por el pueblo judío, pero es para toda la humanidad, para que la humanidad no tome conocimientos que, más allá de estos 7 preceptos y su desarrollo, que son muy amplios e incluyen muchas cosas. Por ejemplo, el desarrollo filosófico de lo que es la unicidad de Dios, el amor a Dios, el temor y el respeto a Él. Son temas muy profundos para analizar y tienen que ver con diferentes ramas que quizás en la Torá están desarrolladas para judíos y también para no judíos por igual, o sea, hijos de Noach. Y obviamente que
esperamos que toda la humanidad se conduzca con estos principios, seguro que se tiene que estudiar esto, se tiene que analizar y se tiene que dar a informar. No solamente aquellas informaciones que les atañen como 7 preceptos, sino también en forma mucho más amplia los 13 principios de fe del Rambam, de fe monoteísta del Rambam, de Maimónides, que ya si Dios quiere va a haber oportunidad para hablarlos. Principios tales como que Dios es incorpóreo, que Dios no tiene una figura humana, que Dios es uno y no son dos, y ninguna otra representación, la profecía de Moshe, la profecía de otros profetas, la resurrección de los muertos en la época del Moshiach. Todas estas temáticas, el hijo de Noah, el Ben Noah, toda la humanidad deben estudiar y aprender para entender un poco de no solamente la normativa, sino los valores y principios. De hecho, uno de nuestros slogans de Noágidas es identidad e inspiración para las naciones del mundo. No solamente la identidad a través de las normativas, sino también la inspiración, es decir, el contenido espiritual, el contenido en valores que estos 7 preceptos reflejan. Ahora bien, más allá de lo básico para aprender a estudiar, como cualquier normativa de cualquier nacionalidad, que una persona tiene que saber, hay un mínimo, de hecho el derecho es el mínimo de ética imponible a un ser humano. Lo básico uno tiene que saber, uno no puede ir por el mundo sin conocer las reglas mínimas. Más allá de eso está el análisis, la profundización en todas las temáticas que al Noágida le atañen, sin traspasar y querer tomar de la Torá del pueblo judío, sino aquellas normativas que sí le atañen. Cuando un Noágida se dedica a esto intensivamente, se llama en hebreo con el nombre de Esej, es decir, una dedicación constante. Y no solamente que está permitido, sino que es estimulable y hasta premiado por Dios. El solo hecho de estudiar las leyes de Noaj es quien las estudia tiene una recompensa divina, como bien aparece en el libro Sheva Mitzvot Hashem, los 7 preceptos divinos, el código Noágida, del rabino Weiner, que es un rabino contemporáneo que compiló las normativas contemporáneas de los hijos de Noaj. En el tomo 1, página 70, voy a traducir directamente, dice así, que si una persona noágida, una persona de las naciones, cumple las mitzvot y se dedica al estudio, a la difusión, a la profundización de estas indicaciones, es considerado delante de Dios como un sumo sacerdote de Israel, como un Cohen que sirve en el templo. O sea, algo muy muy elevado que ni siquiera aquellos judíos que estudian Torah todo el día pueden acceder a este nivel. Una insinuación para esto es que el hijo de Noah, que se llamaba Shem, era un tzadik total, o sea, una persona muy justa y se dedicaba a la enseñanza y difusión de la Torah. Y por eso el versículo en Bereshit, quiere decir el libro de Génesis 25-22, y el Midrash sobre el versículo ese, lo alaba y le dice que él era un sacerdote para el Dios Supremo. Quiere decir que es un premio sumamente, una recompensa espiritual sumamente elevada, digna de toda bendición, y seguro que hacia eso apuntamos, no solamente informar a las naciones sobre sus deberes, sino también que se dediquen en forma constante, persistente y profunda sobre aquellas mitzvot que le atañen, aquellos preceptos que le atañen.